Bueno, ya estamos empezando entonces. Quiero darle la bienvenida a todos a este primer capítulo del primer podcast exclusivamente enfocado en la industria del plástico. El día de hoy vamos a hablar sobre geotextiles, nos vamos a enfocar en el derivado de la industria del plástico en general, que tiene que ver con los geotextiles, geosintéticos, membranas, etcétera, tienen variedad de nombres. Y conmigo tengo a dos grandes invitados que se mueven en el mundo de la industria del plástico y han venido de distintos puntos, de distintas empresas. Y quiero presentarlos, quiero que conversemos con ellos. Sin embargo, yo los conozco, yo sé que han tenido suficiente plástica para transformarse en maestros, entonces eso los deja en una posición de poder autopresentarse. Así que partamos primero por Karen. Bueno, mi nombre es Karen Silva, ya estoy alrededor de más de 10 años en el rubro de la impermeabilización que le llamamos nosotros a través de los geosintéticos, y la empresa en la cual represento es Clayer hoy en día. Bueno, y en paralelo está con nosotros otra persona, otro invitado, a quien yo estimo lo suficiente. Y bueno, él es parte de una de las empresas que yo olvidé mencionar al inicio, impulsadoras de esta iniciativa. También voy a dejar que se presente él solito, porque tiene todas las herramientas para hacerlo. Por favor. Gracias, Ignacio. Gerardo Estrada, vengo de México, ¿no? Represento a la empresa LDM, tengo cerca de 17, 18 años en este rubro de los plásticos. Empecé en otro sector, en lo que tiene que ver con PVCs para protección solar, ¿no? Tensionadas y demás, el tema de malla sombra, y ahora involucrándome en el desarrollo de negocios de todo lo que es geotextiles, geomembranas, geoceldas, ¿no? Todo para el tema, ya sea la impermeabilización, protección o control del suelo, ¿no? La contención. Y bueno, aquí desarrollando y tratando de entender el mercado en Chile, ¿no? Uno de los mercados más importantes para este tipo de productos, y ayudando a las empresas como Clayer, como Karen, a esta trascendencia, ¿no? en el cuidado del medio ambiente y de la sostenibilidad para lograr mejores resultados también para el medio ambiente, a través obviamente de los productos que representamos y que tienen un impacto directo, ya solamente en impermeabilizar, contener o proteger el suelo, ¿no? Perfecto, y eso es como ¿tú dirías que es algo que conecta con la filosofía de LDM? Sí, completamente, dentro de los principios que tenemos como corporación, que es el corporativo Arbo, tenemos 7 grandes principios, ¿no? Y uno de ellos es la sostenibilidad del medio ambiente, que todo lo que hagamos sea sostenible, o sea, que el negocio que hagamos sea sostenible, en la línea del tiempo, pero también en la línea del impacto ambiental. Súper. Bueno, yo creo que tú mencionas algo súper importante cuando hablas de reconocer un poco el mercado chileno, qué sé yo. Karen tiene su experiencia acá. Tener esta instancia y realizar esta iniciativa tiene justamente que ver con eso, ¿no? Como poner en la palestra discusiones sobre el tema de la industria del plástico, va por distintas líneas de negocio. Pero yo creo que hay algo súper importante y que me gustaría entablar como tema principal, que tiene que ver con cómo los geotextiles están revolucionando 3 grandes industrias que creo en Chile están súper potentes, que primero la minería, segundo la agricultura y tercero la construcción. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día seguramente va a girar en torno a eso, para que los demás también puedan saberlo. Y me gustaría partir con preguntas sencillas, ¿no? Como esto debe pasar en muchos países de Latinoamérica. Qué bueno que estés tú acá, Gerardo, para que nos vayas como corroborando esas conclusiones, pero partamos por lo más básico. ¿Qué son los geotextiles o las geomembranas o los geosintéticos? No sé si alguno de los dos quiere tomar primero la palabra. Bueno, la gente de repente no sabe distinguir, o obviamente no sabe el nombre técnico del producto en general. Hoy en día no se conoce, digamos, con palabras técnicas. Hoy en día la gente si busca por lámina o geomembrana en general. No sabe, digamos, que hay distintos tipos de geomembrana para distintos procesos. Entonces, hoy en día yo creo que ya la gente se está interiorizando más en lo que ¿qué es un geotextil o para qué sirve? Ya el geotextil es un polipropileno no tejido, ¿cierto? Que existe en distintas gramajes, ya desde los 100, 150, 200, 300, 400 gramos. Eso va a depender del área donde la vas a utilizar. El geotextil normalmente viene a la separación de suelo, que es lo que hablaba Gerardo hace un rato, que hoy en día ayuda mucho al tema de poder
el subsuelo, que se mantenga, digamos, con los sustratos que tiene la tierra hoy en día y no impacte en el fondo cuando se generan proyectos de carretera. Muchas veces también se ocupa en el área agrícola, donde no se deben contaminar las napas subterráneas, muchas veces, donde se puede injertar un proyecto donde se hace la diferencia entre instalar geotextil y luego la membrana. Eso ayuda mucho en el tema del geotextil. Perfecto. Y bueno, las láminas de PVC hoy en día vienen, digamos, a la industria del mercado a ayudar. Yo lo veo así. Hoy en día uno de repente cuando escucha a la gente decir plástico, de repente tiene como un rechazo al plástico. Una hoy en día, connotación ¿cierto? negativa. Sí, justamente. Hoy día la gente habla del plástico y ya no lo quiere usar porque es algo muy negativo de impacto medioambiental. Pero nosotros estamos tratando de darle la otra vuelta, ¿cierto? A lo que es el PVC o al plástico en sí. Bueno, el PVC en este caso que trabajamos nosotros, que es un policloruro de vinilo, que lo hace bastante resistente a lo que hoy en día nosotros estamos enfocados, que es la resistencia y poder tener la capacidad de generar, digamos, una resistencia en cuanto a la capacidad en agua, de que esto se pueda mantener, que hoy en día hay una escasez hídrica importante a nivel país, a nivel mundial, donde esto pueda tener una estanqueidad. Y eso hoy en día lo logramos con las láminas de PVC siendo termofusionadas. El trabajo terminado es aún más bonito, porque hoy en día vemos la lámina hoy en día y es un poco tosco. Pero en el minuto en que tú ves una recuperación de un humedal o una biopiscina, una ecolaguna, ya es otro tema. Ya, ahí pasamos a ver otras cosas mucho más bonitas. Oye, Gerardo, te veo tomando harta nota de lo que conversamos. No, para que no se me olvide la idea, porque construyendo lo que dice Karen, la palabra plástico tiene una connotación negativa muy fuerte en la actualidad, porque el plástico lo relacionamos inmediatamente con una botella de plástico, claro, o con un desecho que los seres humanos generamos y que no sabes a dónde va a parar, ¿no? Y en el caso de los materiales plásticos que se manejan en la industria, ya sea agronegocios, construcción, minería, pues realmente están pensadas con una tecnología completamente diferente, ¿no? Es una contención realmente artificial que se genera, que se hace para, número uno, pues, cubrir el suelo, los subsuelos, ¿no? Dependiendo la industria, por ejemplo, en minería, pues es importantísimo que los lixiviados no se filtren al subsuelo, porque eso genera una contaminación tremenda, ¿no? Puede ser que haya una filtración a 20 kilómetros de distancia, pero que te va a afectar a otros 20 kilómetros en un lago, en un río, incluso en el mar. Entonces son contenciones sintéticas que el ser humano ha desarrollado, empresas sumamente especializadas, y como dice Karen, es difícil quitar esta relación plástico con algo que realmente va a generar un bien a la larga, y creo que es donde tienen que ver o donde las empresas como la de Karen impactan mucho, porque son empresas que se especializan a explicar esto, ¿no? Creo que uno de los mitos también que existen en estos temas es que solamente por el hecho de ejecutar un geotextil o una geomembrana ya no vas a tener filtraciones, y tal vez es otro tema un poquito más adelante, pero lo mencionaba Karen, es cómo lo sellas, ¿no? Cómo lo transformas para que realmente cumplan el objetivo final, que es la contención, ¿no? de algo. Perfecto. Oye, y pasando como a un tema un poquitito más personal, y que creo yo que es algo que enfrentamos todas las personas que se están integrando a un mundo como este, o cuando parten en el mundo de los geotextiles o del plástico, ¿me contarían ustedes, por favor, cómo fue la experiencia cuando pudieron manejar por primera vez un material como este? Porque hay muchos conceptos, HDPE, LDPE, o bueno, miles y miles que pueden, polipropileno y qué sé yo, otras palabras que también de repente confunden a la gente y que creo yo también conforman parte de la cultura de querer homologar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, de pronto a lo mejor nos pueden compartir una experiencia de la primera vez que Karen tuvo en su poder una geomembrana o un geotextil, y cómo fue ese análisis. O sea, es un poco caótico, porque tú llegas a una empresa donde te entregan el conocimiento de que vas a vender un producto que sirve para muchas cosas, y tú ves el trabajo terminado, obviamente en diapositivas o en una capacitación. Tú vas a ver el trabajo terminado, pero no te lo imaginas cómo lo van a procesar, cómo se hace el efecto. Por ejemplo, yo puedo ver un edificio y me muestran un techo verde, y yo digo, bueno, ¿y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo sale la planta?
Entonces, bueno, ya obviamente la empresa donde yo trabajaba, esto también lleva a lo que es una máquina o maquinaria especial para poder soldar las láminas, ¿cierto? Que es a través de la termofusión, que se llama. Hay gente que dice, bueno, los vamos a soldar y literalmente es soldar un plástico, ¿ya? Estas máquinas son especiales, ¿cierto?, para soldar el plástico a través de temperatura, calor y presión, que es lo que necesita, digamos, la membrana para poder unirla. Pero claro, al principio es caótico, pero después cuando ya ves el trabajo que pueden hacer las máquinas, tanto manuales como automáticas, ¿ah? Porque también funcionan máquinas automáticas y manual, y muchas veces los techos o estas mismas piletas decorativas se terminan haciendo con máquinas manuales. Y eso ya, yo creo que literalmente la práctica hace al maestro. Gerardo, ¿qué opinas tú ahí? ¿Cómo fue tu primer enfrentamiento con una...? Mira, bajo el contexto que yo no tengo una preparación de ingeniería, ¿no? O sea, yo cuando ingresé a este mundo, empecé a ver los rollos, ¿no? Empecé a ver el material, las láminas, y al estar en la industria de la distribución, ¿no? Pocas veces te pones a pensar el material hacia dónde va a terminar, o cómo va a terminar, o cómo se va a transformar. Entonces, mi experiencia en este acercamiento con estos productos, yo lo empecé a vivir desde la parte del valor que tienen los productos, ¿no? Y así fue como empecé a entender por qué un PVC, por qué un polipropileno, ¿no? ¿Qué es el sellado? ¿Qué es la extrusión? Lo empecé a entender desde la parte de, a ver, me tengo que ir un poco más a ver cuál es el valor de esto, para entender cómo se maneja y para entender pues también ya las partes más técnicas, ¿no? De dónde vienen estos derivados, que al final del día son refinaciones del petróleo. Pero mi primer acercamiento lo traté de ver más desde el valor que es el producto, más que desde la parte técnica. Y luego en la parte técnica, la verdad es que me he involucrado mucho en entenderlo a través de los especialistas, ¿no? Como Karen, aquí en Chile, como IPLAS en México, o Soluciones Ambientales en SAI en México, que transforman el material. Entonces para mí fue un poco más sencillo entender, ¿no? la parte técnica. Y yo lo resumiría, digo, 4 cosas que siempre veo en el tema del valor que aplica esto, que es entender la calidad del producto, ¿no? Y cómo va a pasar a la calidad de una solución. Y he aprendido 3 cosas importantes, que es la inspección siempre preinstalación del producto, ¿no? Para entender si la preinstalación es el PVC, el polipropileno, o sea, si es lo correcto. Luego la inspección durante la instalación, bueno, ya que elegiste el producto, ¿no? La solución y cómo lo vas a transformar, la inspección durante la instalación para ver que los sellados, el vulcanizado, como se le llama en los diferentes países, ¿no? La termofusión, sea la correcta para que el material funcione como debe de funcionar, mecánicamente. Y la inspección post instalación, que es otro tema que también se suele obviar en muchos proyectos, es ya está instalado, entonces, bueno, el material dura 50 años, entonces nos vemos en el año 51. Yo creo que es al revés, después de la instalación nos vemos al siguiente año y al siguiente año y al siguiente año para verificar que esté cumpliendo con la parte técnica, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con el producto fue confuso, nuevamente, porque escuchar PVC, polipropileno y no tener el contexto desde una ingeniería o desde una parte química, pero poco a poco, ¿no? Con empresas como Clayer, con personas como Karen, con los mismos fabricantes, lo vas entendiendo, y entre más te sumerges en la industria, pues la verdad es que más te va apasionando también qué hacen los productos ya en un valor entregado a la comunidad, o puede ser desde una casa o desde una mina, ¿no? Entonces, así fue mi acercamiento, y así me he ido acercando un poco más, ¿no? Bueno, sí, creo que lo que mencionas demuestra que sí eres Mateo finalmente, ¿no? Como decimos acá en Chile. Bueno, muchachos, quiero pasar a una parte un poquitito donde podamos ver materia un poco más dura. Para eso, hemos tenido la suerte de tener con nosotros hoy día a un súper invitado, creo yo. Ellos se denominan como los expertos del plástico. En este caso nos va a acompañar Alan Viveros. Si es que dirección me acompaña, nos puede aquí conectar con Alan Viveros, que está directamente desde México y es representante comercial de Agroamérica. Alan, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Ignacio, muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por permitirme estar aquí platicando con ustedes. Los estoy escuchando.
muy interesante todo. Sí, no, bueno, primero, Alan, aprovechando que te introdujimos al tiro, cuéntame de dónde viene eso, Agroamérica, los expertos en plásticos. Bueno, mira, te platico, Ignacio. Agro es una compañía que ya tiene 77 años de existencia. Eh, Empezó en el 86, en 1986, con plantas en Estados Unidos. En el 48 empezó en Austria. Y pues yo son más de 70 años, como les platico, donde ha habido mucha investigación, mucho desarrollo, mucha implementación de proyectos por los cuales se ha creado esa expertise en los plásticos, ¿no? Por eso este motto, este eslogan de los expertos en el plástico, pues porque, bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo con resinas, con las mejores resinas, con los mejores materiales, para poder ofrecer a las diferentes industrias, las cuales ustedes ya platicaron un poquito, las mejores soluciones, ¿no? Es por eso que la compañía y nosotros nos denominamos como los expertos en los plásticos. Ah, perfecto, creo que ahí va quedando un poquitito más claro. Quiero compartir con ustedes una premisa. Según el portal de Analítica Astuta, traducido porque está en inglés, dice lo siguiente. El mercado mundial de geosintéticos se valoró en 29.35 mil millones de dólares para el 2023 y se prevé que alcance una valoración de mercado de 92,13 mil millones de dólares para el 2032. O sea, aproximadamente en 9 años, un crecimiento pero súper exponencial. Yo tengo ahí obviamente quiero que conversemos al respecto, que pueden tener ustedes como observaciones, pero a mí me pasa que inmediatamente lo puedo conectar a con el tema del cambio climático, el impacto ambiental que tienen y cómo el plástico camina hacia una solución efectivamente que aporta soluciones para que nosotros impactemos menos en el medio ambiente. Y ahí debido también a su crecimiento, ¿no? Puedo estar equivocado, por favor, comenten. Alan, te cedo la palabra a ti mismo que vienes recién ingresando. ¿Qué te parecen esas cifras? ¿Cómo lo ves en la industria del plástico en general? Pues a mí me parece fantástico, así de número, así de rápido, pues porque obviamente significaría esto que muchos proyectos a nivel Latinoamérica o a nivel global en materia de geosintéticos van a prosperar. Pero lo que buscan todas las compañías, aparte de sus objetivos corporativos y comerciales, buscan impactar de manera positiva en el medio ambiente. Entonces, cuando tú me manejas o me mencionas estos números, Ignacio, pues me parece fantástico porque me parece que ya cada vez hay más conciencia de lo que hay que cuidar los recursos. A mí algo que me gusta mucho de la compañía que represento es eso precisamente, ¿no? Que la investigación y el desarrollo está enfocada para que realmente haya un impacto positivo para el medio ambiente, ¿no? Entonces, pueden ser números ambiciosos, pero vamos para allá. Esa es la realidad, es que vamos para allá. Perfecto. Gerardo, me gustaría escuchar tu opinión, que también te veo nuevamente ahí anotando. Sí, es que Alan toca un tema importante, o sea, no todo es acerca del negocio. O sea, evidentemente estamos en una economía donde hay que hacerla mover, hay que hacerla que circule el dinero, ¿no? Que la riqueza se vaya diversificando. Sin embargo, creo que la muestra es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Por un lado están los grandes fabricantes como Agro y empresas como la de Karen, que son sumamente importantes, son los que hacen realidad lo que ve ahorita Alan lo decía, ¿no? Estas grandes proyecciones que tienen los fabricantes, alguien lo tiene que hacer, lo tiene que materializar. Y en este caso, por ejemplo, Clayer lo materializa y lo entrega al usuario final. Entonces, en esta cadena cada vez toma más valor. Un punto que decía Alan que me gustaría tomar muy, muy fuerte es que hoy en día todas las empresas o la mayoría de las empresas nos enfocamos mucho en los reportes ESG, ¿no? Que ya es algo que impacta a la industria desde la parte económica hasta la parte obviamente de cómo entregas el resultado, ¿no? Por favor, para las personas que no conocen un reporte de ese tipo, explícanos por favor qué es lo que es un reporte ESG. Mira, de una manera muy sencilla, un ESG es un reporte que las grandes industrias ya manejan, ¿no? Que es sobre environment, social y government. Es cómo impactas en estos tres rubros. En estos 3 puntos, ok. Y estos 3 puntos al final tienen un peso en tu reporte que al final se pueden convertir en bonos de carbono, se pueden convertir en varias cosas, ¿no? Ya. Y son KPIs muy, muy medibles de cómo impacta tu industria, tu empresa,
tu organización en el medio ambiente, en la parte social y en la parte de gobernanza del gobierno, ¿no? Para mí eso es un tema importante y por el cual también estoy en esta industria del plástico, que sí, hay una transacción, ¿no? De rollo por rollo y de material por material, pero al final del día, cuando te bajas al usuario final y al producto implementado, es bien bonito ver, ¿no? Cómo está el producto desde un fabricante hasta un implementador, el usuario final, y que realmente sí tiene un impacto. O sea, sí hay un impacto real y que lo puedes medir a través de los mismos reportes, ¿no? Y de KPIs muy, muy específicos de cómo está impactando lo que hacemos todos en la cadena, desde un fabricante, un comercializador o mayorista, un transformador, evidentemente hacia el usuario final, ¿no? Llámese como se llame, llámese una mina, una casa, una carretera, un gobierno, lo que sea, ¿no? Perfecto, perfecto. Karen, ¿tú algo que aportar con esa cifra? ¿Qué te pasa cuando la escuchas? Se escucha súper grande, obviamente. Y ahí está otra materia del plástico también. Bueno, comparto lo que habla Alan en el fondo a nivel industrial, ¿cierto? De dónde parte la fábrica y de lo que conversa Gerardo. En el fondo es importante el proceso desde el fabricante, ¿cierto? Hasta que el producto de calidad, que eso también es súper importante porque pueden haber muchos productos que están dentro del mercado, pero no todos cumplen con los estándares de calidad que necesitamos hoy en día, que eso la gente los conozca. Eso sí, la gente lo adquiera, no productos que realmente no son de calidad. Y eso se nota al hacer el trabajo final, como dice Gerardo, cuando uno ya ve, por ejemplo, recuperado un humedal. Cuando tú ya ves que había un humedal que estaba perdido y lo puedes recuperar a través de los geosintéticos, eso ya es otra cosa, es otro impacto el que te da y dices, wow, que lo que estaba perdido o donde no había nada, hoy en día hay agua, hay biodiversidad y eso es lo bonito. Entonces eso es lo que queda después hoy en día, de ver el trabajo terminado. Yo, Alan, Gerardo, Karen, quiero en este punto ponerme un poco más crítico quizás, porque bueno, hay que ponernos también en el lugar de las personas. Tú mencionas, Gerardo, ¿no? Que no se trata solamente del negocio, qué sé yo, y bueno, ¿qué pasa ahí en esa lectura que hay entre medio donde al público final y quienes estamos en nuestras casas al final del día escuchamos... este año se prevén que más de 8.000 toneladas de plástico van a ser vertidos al océano, etcétera. Y es que es la cara que creo yo que genera la negatividad sobre el imaginario del plástico, ¿no? Hay mucho que ver ahí. ¿Por dónde creen ustedes que pasa eso, no? Porque efectivamente está la figura del empresario fabricante, ya sea, o comercializante, qué sé yo, que lo único que quiere a la larga es llenarse los bolsillos comercializando materiales que se consumen, ¿no? Eso creo que está en un constructo social, efectivamente la gente lo percibe de esa manera, y de pronto ahí hay un puente que no se está conectando del todo bien. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer o que pueden hacer las empresas como Agru, como LDM o como Clayer para aportar a que ese imaginario de alguna manera empiece a cambiar? ¿O lo ven más negativamente? No sé, compartamos opiniones. Quien quiera tomar la palabra, por favor, lo dejo libre. Es un tema, nuevamente, como lo hemos platicado, sumamente complicado, porque por un lado está la industria que genera la basura del plástico y por otro lado estamos la industria que generamos la vida a través del plástico, ¿no? O cuidamos el suelo, o cuidamos a las personas, o cuidamos el medio ambiente a través del plástico. Entonces, es difícil de platicarlo en pocos minutos o de enlazarlo con la sociedad, pero los que generamos la basura del plástico, que somos todos, ¿no? Creo que no existe una conciencia de ese plástico que estás generando, de ese desperdicio. Claramente. Yo lo que les diría para cerrar mi participación es voltea a ver en tu entorno, ¿no? Voltea a ver cuando estés en una carretera y fíjate que si no hay deslaves o que si se puede crear una vegetación donde no había, es gracias a las soluciones que se hacen a través de los productos plásticos, ya sea porque están conteniendo algo o porque están protegiendo el suelo, ¿no? Perfecto. No tiene que ver con esta industria, pero si volteas para arriba y ves qué te está cubriendo del sol, vas a encontrar un plástico, un PVC o un HDPE que protege a las personas del rayo ultravioleta. O sea, te protege del cáncer de piel o del melanoma humano. Entonces, realmente hay una industria del plástico que es sumamente profesional y que tiene mucha investigación, como lo es Agru. O sea, sus departamentos de investigación son tan fuertes como los comerciales, ¿no? Para cerrar pronto. Perfecto. O sea, hay empresas que
tienen equipos comerciales tan fuertes como el equipo de desarrollo de producto. Entonces eso te habla de la verdadera preocupación. Voy contigo, Alan, al tiro. Solo quiero acotar que me gusta la perspectiva en la que la ve Gerardo, porque prácticamente se manifiesta como los héroes del medio ambiente a través del plástico, ¿no? Como Casi. Casi. Vamos a ver si se logra como extrapolar ese concepto. Alan, dale nomás. Gracias, Ignacio. Mira, levanté la mano acá en la aplicación precisamente porque me encanta cómo lo explica Gerardo. Yo lo que he visto en agro y en muchos trabajos e industrias en las que he estado es que hace falta mucha educación y mucha preparación de la gente, ¿no? Y creo que va por ahí el tema, ¿no? Nosotros cuando vendemos una geomembrana, cuando vendemos un geosintético o tubería incluso, que también aplican para la minería, la construcción o incluso para el negocio de la agricultura agroalimentario, pues nosotros siempre tratamos de dar esa asesoría en conjunto con el distribuidor para saber cuál es la solución correcta para el cliente, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos retos como compañía también, pero eso, ¿no? O sea, creo que es un tema mucho que va atado a la educación. Y bueno, o sea, el plástico es un gran material que te puede dar mejores soluciones comparado contra el concreto, comparado contra el acero, comparado contra otro tipo de aleaciones o materiales. Es saber educar, es saber mostrar los beneficios, es saber mostrar proyectos costo-beneficio, saber llevar estas propuestas de esta manera y también, o sea, pues desde casa también manejar correctamente estos tipos de envases y residuos, ¿no? Es un tema educativo, me parece, Claro para no que sí. extenderme más. Claro que sí. Bueno, quiero aprovecharte igual, Alan, porque bueno, sabemos que primero tenemos una diferencia horaria significativa con Ciudad de México. Alan está allá y sabemos que no tenemos todo el tiempo contigo extendido, así que voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para preguntarte algo que me parece súper relevante. La industria en Latinoamérica respecto a los geosintéticos o geomembrana está hoy día enfrentándose a grandes desafíos de sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cómo crees tú que empresas como Agru o como cualquier otro fabricante está resolviendo estos desafíos? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cómo está llegando al transformador final o al cliente final con esas características que realmente están apoyando la sustentabilidad? Mira, en todos los negocios y obviamente también en agro y en el negocio de geosintéticos y geotextiles, si una compañía siempre produce lo mismo, pues imagínate que a uno como vendedor te digan, oye, ¿sabes qué? Este año tienes que vender $10. Es un ejemplo, Sí. con montos muy pequeños, pero es un ejemplo. Oye, este año 2025 tienes que vender $10 y en el 2026 tienes que vender $11. Y así podemos ir subiendo el número, ¿no? Y yo siempre tengo el mismo material y tengo los mismos productos. Pues difícilmente voy a llegar a ese incremento de $1 por año, por poner el ejemplo que estoy haciendo, ¿no? La única forma en que las compañías y que nosotros podemos llegar a tener ese incremento de participación, de tener un mejor market share de lo que nosotros nos dedicamos es con innovación. Y también todo el tema de regulaciones ambientales, pues créanme que Agru cumple con todas las certificaciones, con todos los requisitos a nivel Estados Unidos. Ni se diga, es un negocio, Estados Unidos, pues es muy diferente a todos los países de nosotros los latinos. Cumplimos con las certificaciones de allá y también, aunque en Latinoamérica cada país es muy diferente en la constitución de sus leyes y políticas, prácticamente en la mayoría cumplimos para poder garantizarle a un proyecto que sus tierras y sus suelos, sus aguas, sus mares no van a contaminarse, ¿no? En conjunto con ingeniería. Pero bueno, ya te platiqué un poquito ahí de los retos y cómo los resuelves, ¿no? Necesitas innovación. No, totalmente. Y solo como para cerrar tu participación, Alan, porque sé que ya tienes pronto que irte, preguntarte cómo ves Agru en Chile, cómo se proyectan, dónde ves tú los mayores fuertes, los mayores potenciales. Bueno, pues mira, el equipo de Agru Chile, el equipo de Brasil, que son nuestros compañeros que están allá también, pues la verdad, pues es un equipo ya que tiene más tiempo consolidado. Chile,
pues es uno de los países a nivel Latinoamérica con mejores índices de educación, mejor economía, y eso te refleja mucho también el nivel de la preparación de un país como Chile. Una excelente economía, excelentes universidades. Yo lo que veo es que obviamente puede haber, si podemos seguir teniendo este crecimiento que buscamos. De ese número que presentabas al principio, de los millones y millones proyectados de venta de geomembranas y antiestéticos para el año 2031-2032, seguramente mucho va a ser de Chile también. Es muy probable y esperemos que así sea y que sea congruente con la economía. Alan, y bueno, para despedirte, agradecerte por tu tiempo, por estar aquí, por participar, por tener una opinión respecto a Chile, el contexto en Latinoamérica y en general. Y nada, pues estaremos viéndonos a lo mejor en algún otro episodio que por ahí podamos desarrollar, ¿te parece? Claro que sí, les agradezco mucho la invitación. Igual a Karen, Gerardo, Ignacio, les agradezco mucho. Y cuando gusten, estoy a sus órdenes. Pues cuídate mucho, Alan. Hasta aquí creo que todos te mandan saludos. Saludos, Alan. Un gusto. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo fuerte. Igualmente. Cuídate. Hasta luego. Chao. Ahí sí el director me ayuda nuevamente con volver a... Exactamente. ¿Qué opinan de lo último que mencionó Alan respecto a la industria en Latinoamérica y en Chile en particular con este tema de los geosintéticos y geotextiles? Gerardo. Definitivamente Chile es pionero en Latinoamérica, ¿no? Lleva la punta. Creo que dos países súper importantes es Chile, es Perú, ¿no? Por lo que representan en su mercado de consumo final, básicamente minería, construcción. Y lo que comentaba Alan es importante, digo, en la experiencia de los países que me toca recorrer, Chile tiene un nivel de conciencia muy alto, ¿no? Lo podemos ver tanto en la parte de arriba, protección solar, como en la parte de abajo, la protección de los suelos. Y eso le da una ventaja en el desarrollo que tiene de estas tecnologías. Creo que es un punto importante y bueno, para nosotros un reto participar en Chile, porque también hay que entender la cultura del país, ¿no? Que dentro de los latinos, nuevamente en mi experiencia nada más, es una cultura diferente. Es una cultura un poco más arriba de la que tenemos en el resto de Latinoamérica. Bueno, solo como para aclarar, para quienes nos estén viendo, Gerardo recorre, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, México, Centroamérica, sí. Estados Unidos también ha tenido la oportunidad de conocer esos mercados, entonces tiene una perspectiva bien amplia de eso y bueno, será una voz autorizada en ese aspecto. Quiero saber, Karen, si estás de acuerdo o no con completamente de acuerdo. Yo creo que, que mejor él que tiene la experiencia, ¿cierto? Y la facilidad de poder transmitirnos lo que él ve dentro de sus viajes, ¿cierto? La educación que hay frente al plástico es súper importante. Yo creo que Chile avanza en algún minuto a pasos importantes, no digo agigantados porque sería muy desafortunado, porque ojalá fuera así, pero sí siento que, como dice Gerardo, la gente hoy en día está creando más conciencia y sí está queriendo volver a reutilizar sus aguas en sus casas, que eso es súper importante. El tema del crecimiento de las biopiscinas hoy en día en Chile ha sido fuerte. Yo creo que cada año va a ir creciendo mucho más. Ya, yo creo que eso es muy importante y se valora mucho, porque eso ya te da indicio que la gente está creando conciencia. Entonces ellos mismos te preguntan, oye, ¿cómo se llama ese plástico para poder, quiero reutilizar mis aguas, quiero hacer una biopiscina, no quiero ocupar más cloro, quiero tener algo más natural? Y eso de verdad que impacta y es grato, porque estás viendo que estás haciendo un buen trabajo, como decía Gerardo hace un minuto, y el amigo también de Agru, que es un tema de educación, o sea, educar a la gente, explicarle que el plástico, ese margen de malo en este minuto no es malo, se ve bastante bien terminado cuando ellos ven su biopiscina o un techo verde, por ejemplo. Claro, entonces, eso sí, de todas maneras. Entonces yo creo que Chile va para allá. Vamos a trabajar en eso fuerte. Estamos alineados entonces, ¿no? Completamente de acuerdo. Quiero entrar de lleno en las materias a lo que en el fondo también íbamos a desglosar en el capítulo de hoy, que tienen que ver con las industrias en específico que queremos conversar y que creo en Chile son las más fuertes, ¿no? Partir por la agricultura.
Tú hablabas respecto a las biopiscinas, qué sé yo, pero me gustaría preguntarte, Karen, en las industrias como esta, que tienen que ver con este tipo de materiales. Agrícola, en el tema agrícola. Correcto. ¿Qué beneficios ofrece la conservación del agua y el control de la erosión? Es súper importante hoy en día, ya que hay una escasez de agua en la gente que tiene siembra, ¿ya? Muchas veces hay agrupaciones de agricultores donde les entregan una vez a la semana o cada cierto tiempo agua para poder regar sus cultivos, porque hay una escasez increíble, hubieron años de mucha sequía, entonces hay gente que no tenía agua como regar. Entonces, lo importante de entrar nosotros en ese rubro es tanto como para grandes agricultores o pequeños agricultores, ya que a través del geosintético uno puede crear, ¿cierto?, con la lámina termofusionada, rápidamente un reservorio de agua. No, ¿y por qué partimos por la agricultura? Porque al menos mi percepción también, y no sé la de los demás, pero Chile es un país bien agrícola, ¿no? Sí, tenemos harto territorio de producción agrícola, y es súper relevante conversar respecto a eso. Entonces, ponte tú, si al día de hoy hay un agricultor de cualquier región de Chile, ya sea del norte o del sur, y necesita tener un mayor control de los reservorios de agua o tener realmente reservas de agua, puede contactar a Clayer, entonces sí, Clayer va supuesto. A poder ayudarlo con esa solución, ¿no? Por supuesto. Aparte de ser una resolución rápida, como te comentaba, cuando son proyectos más grandes se hace la instalación, ¿cierto?, en faena, pero también hay muchos pequeños agricultores donde nosotros le llamamos confección de paño, ¿cierto?, que es confeccionar la lámina a la medida que el cliente la necesita, donde para que él sea fácil instalar. Perfecto. Gerardo, darte la palabra a ti para conversar más allá de la agricultura, sino más bien para pasarnos al tema de la construcción, que también creo que, bueno, hay ciertos indicadores que a lo mejor destacan que la construcción en general en Chile ha estado con algunos números medio dificultosos, pero preguntarte cuál crees tú que es el impacto de los materiales en obras civiles, en infraestructuras, ya sea con algún referente de otro país de Latinoamérica y que tú lo puedas extrapolar acá a Chile, no sé, como tú prefieras. Bueno, es sumamente importante, ¿no? En el tema de la construcción, la cultura de... valga la redundancia, construir bien desde abajo, desde los cimientos, ¿no?, desde la impermeabilización, desde la compactación del suelo, desde la contención del mismo suelo, ayuda a las empresas que construyen a también hacer desarrollos más sostenibles, ¿no? ¿Y eso en qué posición crees tú que deja Chile, que en términos de Latinoamérica está considerado como uno de los pioneros en términos de construcción, infraestructura y demás? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo pienso, nuevamente retomando lo que platiqué hace rato, pues Chile va a la vanguardia en muchas cosas, también en las inversiones que hace, lo puedes ver en la infraestructura del país. Para mí es una infraestructura sólida y pensada a largo plazo. Carreteras, vialidades, edificios, casas, o sea, cualquier tipo de construcción. Entonces, aunque como tú dices, la parte de la construcción como sector puede estar un poco contraído, claro, pero al final del día es algo que no para, ¿no? En el caso de Chile. Y en construcción hay desde las grandes obras, ¿no?, o las grandes conectividades en cuestión de vías terrestres, pero también hay las medias y pequeñas, ¿no? Como le decía hace rato Karen, en el caso del agro, que me quedo con ese ejemplo, pues no se trata de ver nada más hacia las grandes empresas, sino en el agro, pues a las pequeñas productoras o los pequeños cultivos que empresas como Clayer les pueden acercar estas tecnologías, porque al final es una tecnología que de alguna otra manera no lo hubieran tenido cerca. Lo mismo pasa en la construcción. Perfecto. Karen, y a ti, en términos de la experiencia con Clayer, ¿qué tanto te ha tocado estar cerca del nicho de la construcción, ¿no? Cómo participar en proyectos de ese tipo y cómo lo has visto en términos de las exigencias del material o sí, cuáles son los mitos que ocurren ahí, qué sé yo? No, hoy en día hay un crecimiento en el tema de construcción a nivel modular en Chile, ¿ya? Perfecto. Más que, obviamente, sí, obviamente más que siguen construyendo edificios y casas, pero el boom de Santiago o de Chile hoy en día, si lo podemos ver, es el tema de la casa modular. Porque está diversificando las regiones también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hoy en día la gente que compra un terreno en la playa o en el sur es un proceso de fabricación rápida, entonces limpio, y hoy en día todas esas tecnologías de estas casas modulares van de la mano con la tecnología de la membrana,
porque todos estos techos que se hacen hoy en día van con membranas de cubierta. De pronto se puede aprovechar de desmentir entonces a lo mejor los mitos o preconcepciones que tiene la gente de decir, pero ¿cómo voy a poner una membrana en mi casa? Una lámina. Claro, sí. una lámina. ¿Cuánto me va a durar eso? Sí. No sé, mi casa va a morir. Como dijo Gerardo, son productos que capaz que en el 51 lo vamos a volver a ver porque son productos de alta calidad, desde el fabricante, que entrega una garantía por el producto, hasta la persona que lo instala, que también entrega otra garantía al termofusionar estas láminas de alta calidad. Perfecto. Pero para lo que es techo también vienen con sus aditivos que son con protección UV, mallas de poliéster tejidas que las hacen con mayor resistencia. Perfecto. ¿Es un foco de Clayer entonces para Sí. este año y para los que vienen el tema de la construcción? Maneras, ¿Sí? de todas maneras. Súper. Sí. Preguntarte, Gerardo, entonces, pasando a otro de las industrias que probablemente de las más fuertes en Chile y que tiene también una connotación muy importante y no la queremos dejar fuera, por supuesto, el tema de la minería. ¿Cómo ha cambiado los geotextiles y las geomembranas la seguridad y la eficiencia en el manejo de los residuos? Definitivamente han, más que cambiado, han aportado en el valor, ¿no? De cómo se procesa toda esta materia para extraer al final lo que se necesite, ¿no? El oro, el cobre o demás. Indiscutiblemente, Chile, nuevamente pionero en la parte de minería, como sector primario, pues de los más importantes del país, ¿no? Compitiendo muy fuerte con el vecino Perú. Siempre competimos con Perú, ¿no? Sí, ¿Qué crees tú como mexicano? Sí, lo puedo ver internamente, ¿no? Siempre hay una buena competencia, una sana competencia, ¿no? Hasta en la parte profesional entre Perú y Chile, ¿no? A mí me fascina ver cómo compiten en las industrias, ¿no? Bueno, y hablando y regresando al tema de la minería, evidentemente, pues el valor que ha aportado, ¿no? Los materiales, los geosintéticos, los geotextiles, nuevamente tiene que ver con lo que no se percibe, ¿no? Con lo que la gente no ve de una minera. Normalmente ves a la minera como un gran cerro explotando y sacando minerales, y punto. Pero ya cuando te adentras un poco más, ¿no? Y ves todos los reservorios donde tratan el agua, donde tratan la materia, donde se preocupan por los lixiviados, todo esto que al final del día en algún momento puede llegar a tu casa cuando abres la llave, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que ha cambiado, yo pienso, en la industria con estos materiales, con los productos de alta gama. Es un mercado, por mucho es el más grande en metros cuadrados, si lo ves desde ese punto de vista. Es el más complejo también de trabajar el sector de la minería, porque es difícil pegarle al punto del valor de las mineras, porque todo está con base a rentabilidad, ¿no? Sin embargo, muchas mineras o las más grandes de la región, me voy al punto de los reportes ESG, están muy monitoreadas externamente por otras empresas que no son dentro del mismo grupo de la minería, ¿no? Visores externos, auditores externos que están revisando cómo hacen sus procesos. Entonces, indiscutiblemente el impacto más fuerte en metros cuadrados está en la minería, ¿no? Por mucho, pero es el de los más complejos de trabajar. Me quedo con rentabilidad, la palabra, ¿no? Que debe ser un tipo, obviamente, o sea, número y número para el tema de las mineras. Sin embargo, creo que Alan menciona una palabra importante que tiene que ver con innovación. Creo que las mineras también hoy en día necesitan materiales que sean, proveerse de materiales que sean más innovadores según y se vayan adaptando a las industrias del día de hoy. De acuerdo. ¿Cómo está respondiendo el EDM a eso? ¿Cómo crees cuál es la mirada del EDM en general, viendo que Chile es un potencial o que Perú es un potencial o cualquier otro país? ¿Cómo crees que está respondiendo a la innovación? Mira, lo voy a responder desde nuestros principios, ¿no? Corporativos, los 7 principios ARBO, es siempre trabajar con innovación. Y eso es con productos innovadores, ¿no? Investigando el mercado, maneras diferentes de llegar al mercado con nuestras soluciones, con nuestros productos, entendiendo bien las cadenas de distribución, ¿no? Y cómo llegan las soluciones a los clientes finales. Entonces, el EDM está muy enfocado en esa parte, ¿no? En que las soluciones sean innovadoras, los productos sean innovadores, pero también en cómo llegamos a los mercados, ¿no? Eso es parte, en mi caso es como el ADN de mi actividad en LDM, es el desarrollo de los nuevos mercados, que no solamente es venir, poner un producto en un almacén y venderlo, sino cómo realmente vas a aportar valor en todo eso.
Y respondiendo así muy concreto a tu pregunta hacemos mucha investigación a nivel mundial de los mejores productores, ¿no? Las mejores empresas. Por eso llegamos con un Agru, ¿no? Por ejemplo, porque bueno, tenemos un director general sumamente movido, que está todas las ferias dando vueltas y viajando y viendo, y eso hace que tengamos acceso también a productos premium que cumplan con todos los requerimientos y las normas de cada país, ¿no? Porque podríamos comercializar productos muy básicos y estar un año en un país y salir corriendo, ¿no? Porque trajiste un producto que no cumplió con la expectativa del mercado. Y nuestra visión de negocio es siempre pensar a largo plazo, ¿no? Perfecto. Entonces... Pues bien, Karen, pregunta directa al hueso, como decimos acá. ¿Estamos viendo efectivamente representado lo que ha hablado Alan de Agru o lo que comenta Gerardo en términos del medio ambiente? ¿Nosotros estamos viendo materiales más ecológicos y más reciclables en el mercado? Sí, yo creo que sí. Vamos en camino a nivel, digamos, país o con distintas compañías. Los materiales que nosotros comercializamos tienen distintas ventajas y características que lo hacen diferente. Por ejemplo, el material de cubierta normalmente es un material que es autoextinguible. Tiene muchas características, muchos beneficios, que vuelvo a lo que decía Gerardo, es un tema también educacional, que en el fondo a la gente hay que educarla para poder que puedan entender el plástico y sus derivados. Ya que los componentes que de repente traen, no todos los plásticos son malos, no todos son malos, o sea, negativos en impacto ambiental. Pero claro, hay productos en el fondo, el PVC puede ser reutilizado. Si de repente un cliente, no sé, tomó la piscina y no la quiso aquí y la quiere para el otro lado, puede tomar la membrana y poder trasladarla. Entonces no es algo tan complejo. Ya, perfecto. Gerardo, de acuerdo con el tema de la educación en la industria. En la industria del plástico. ¿Algo que comentar ahí? Yo creo que es fundamental, ¿no? Y la educación por definición es un proceso continuo, ¿no? De estar formando, bajando la información de la manera correcta y hacer esta formación estructurada del canal y del mercado, ¿no? ¿Qué papel crees tú que juega la digitalización en esa materia, como con las nuevas tecnologías en el sector y cómo las conecto con el tema de la educación para hacerla llegar al transformador final, al cliente final, qué sé yo? ¿Qué te digo? Es fundamental, ¿no? O sea, hoy no puedes entender el 2025 sin la tecnología, sin la digitalización. Por ahí escuché una frase que decía, no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a las personas, va a reemplazar a las personas que no sepamos trabajar con la inteligencia artificial y con la digitalización. Entonces es fundamental, ¿no? Es fundamental ese tema. Porque aparte te llega la mayor exponencialización. No es lo mismo ir de puerta en puerta, ¿no? Tocando, evangelizando a través de un producto, que montarte en la tecnología, en la inteligencia artificial y poderlo hacer de una manera mucho más masiva, ¿no? ¿Y estamos viendo aquí en Chile geotextiles más tecnológicos? O sea, si yo comparara la adquisición de una geomembrana o geotextil hace 5 años a la adquisición de lo que tengo a mi alcance para poder adquirirlo hoy, ¿se está viendo eso? ¿Productos más tecnológicos, materiales más tecnológicos? Sí, porque los fabricantes tratan de conseguir materias primas mucho más resistentes en ese sentido, que tengan más durabilidad. Entonces ahí empezamos a hablar de que sí podemos conseguir materiales que no tengamos que usarlos y botarlos en el fondo, tengan un mayor impacto por mucho más tiempo. Perfecto. Sí, de todas maneras. Bueno, ya hemos visto cómo han impactado entonces los geotextiles tanto en la agricultura, construcción, minería, qué sé yo, que son las industrias que más nos importan, al menos en lo que nos queríamos enfocar en este primer capítulo. También hemos hablado de los retos y las oportunidades del sector, las potencialidades que tiene Chile, qué sé yo, y lo importante que son instancias como estas para poder caminar hacia una educación mejor hacia el cliente final. Me gustaría terminar la conversación con una pregunta para Karen, que tiene que ver con cómo fue tu experiencia con la importación de este tipo de materiales, que tengo entendido también fue junto a LDM, tuvieron la oportunidad, cómo esto impactó en tu empresa, ya hacia dónde ves como esta relación comercial. La experiencia fue favorable, ¿es cierto? Las relaciones comerciales con LDM, con José Luis,
¿cierto? Que es el representante máximo de LDM. Le mandamos un saludo a José Luis. Le mandamos un saludo a José Luis. Luis. Sí, de todas maneras, fue el primer contacto que nosotros tuvimos, ¿cierto? En lograr hacer una alianza a lo que nos queríamos dedicar, que era comercializar membranas de calidad, ¿ya? Porque de repente, es lo que hablábamos hace un rato, pueden llegar muchos distribuidores, pero no con productos de calidad, que yo creo que es la línea que trabaja LDM. Y es con la que nosotros, Clayer, también queremos, digamos, caminar hacia un futuro con materiales de calidad. Bueno, creo que ahí Gerardo algo tiene que comentar o no respecto a qué va a pasar ahí. Es un reto al final del día, ¿no? Porque en la comercialización, como dice Karen, el principal reto es tener cerca la mercancía, ¿no? O sea, punto. Para mí eso es la comercialización, es más bien es un negocio de logística, ¿no? El tener la mercancía en el momento indicado, en el lugar indicado, para la solución indicada. Entonces, realmente te convierte en un negocio logístico, ¿no? Claro. Porque al final hay que tomar en cuenta que hay que mover las mercancías en barco, ¿no? En avión en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de mercancía. Estás atado a los puertos de salida, de destino. Sin embargo, ese es el reto, ¿no? O sea, tener la mercancía en el momento indicado. Entonces, a mí a veces cuando me preguntan, le digo, bueno, yo me dedico a la logística realmente, ¿no? Porque es lo más difícil de poder resolver. Y más en países tan alejados como Chile. Y pues bueno, ese es el gran reto. ¿Realmente estamos en el fin del mundo o no? Pues mira, para mí sí. No, yo que vengo de ahí, como que en el centro del continente, pero depende desde qué perspectiva lo veas. Puede estar en el inicio del mundo también, ¿no? O sea, claro, normalmente la gente dice, están en el fin del mundo. Yo digo, bueno, tal vez están en el inicio del mundo, ¿no? Y tal vez el fin del mundo está del otro lado, ¿no? Me gusta el positivismo. Sí, ¿no? Yo siempre digo, depende de dónde estés parado, ¿no? Dónde estés parado. Si estás no sé, en Australia, yo diría, bueno, puede ser el inicio también, o sea, depende, ¿no? Depende cómo en qué época del año estés parado, es el inicio o el fin del mundo. Lo está viendo, no, parece perfecto. Bueno, una pregunta para los dos, Gerardo, aprovechando que estoy contigo, si pudieras darle un consejo a un profesional, a una empresa, a un transformador que hoy día está pensando en incorporar un tipo de material como este a su empresa o empezar a dedicarse a este tipo de nicho, ¿cuál sería ese consejo que le darías? El consejo más potente que le puedo dar es escucha al cliente. Escucha al cliente final, ¿no? Y tal vez es un poco contradictorio, ¿eh? Qué bueno que Alan ya se fue. No escuches al... O sea, todo lo que ha dicho Alan no, es que todo parte del usuario final. Si escuchas al usuario final, el resto de la cadena va a caminar muy bien, ¿no? El problema es cuando nosotros queremos imponer lo que yo creo. O sea, yo, Gerardo, creo que pues aquí voy a vender tazas de color blanco, ¿no? Pero resulta que el mercado, el cliente final, el usuario dice, aquí ni siquiera usamos tazas, ¿no? Aquí usamos puros vasos. Entonces, escucha al cliente final. Entonces, cualquier persona que quiera en esta industria o en la que sea empezar, escuchen al cliente final y transmitan esa necesidad, esos requisitos de servicio, ese proceso que tienen para comprar, entenderlo perfectamente. Creo que es lo más difícil, más incluso que lo técnico de un producto. Es entender el proceso de compra de un cliente y qué está detonando esa necesidad, ¿no? Y si entiendes eso, tu negocio va a ser exitoso. Y de ahí, alianzas, ¿no? O sea, escucha al cliente final y busca alianzas. Eso sería es un tremendo consejo, ¿no? Tremendo consejo de Gerardo. Darías tú, Karen, están tomando en cuenta el contexto de Chile? O sea, yo creo que es fundamental. Parte digamos, no sé si el éxito de la compañía, puede que sí, es lo que dice Gerardo. Es tratar de leer y entender lo que el cliente quiere. Porque es el sueño que de repente quieren, verlo plasmado. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de entender. Más allá del tema monetario y de comercializar todo este producto, es eso. Es que el cliente entienda el concepto y lo que él también quiere, nosotros poder plasmarlo. Excelente, pues esperemos que esos sean objetivos que se logren, que el EDM logre también atravesar todos estos desafíos que tiene en Chile y en las otras industrias, que Clayer también se pueda proyectar de mejor manera. Creo que hemos concluido igual con una conversación súper interesante. Hay temas que pueden quedar pendientes. Si les gustaría agregar algo, pueden hacerlo, interrumpirme, no hay problema. Yo creo que por mi parte ha sido una conversación súper nutritiva. Hemos podido ver cómo Alan desde México percibe el mercado acá nacional o también el latinoamericano, Gerardo, la perspectiva, qué sé yo. Y ya bueno, lo más importante también tener a
una empresa chilena, ¿no? Como dándonos su perspectiva respecto a cómo va la industria. Me gustaría terminar con un llamado a la acción a quienes quieran adquirir proyectos o adquirir productos como este tipo, acudir y asesorarse de buena forma, ¿no? Que es lo más importante al principio, de todas ¿no? maneras. De llegar a buen asesoramiento. Y terminar preguntándoles también lo mismo que terminé con Alan, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿La plástica los ha hecho un maestro, Karen? Sí, de todas maneras. Sí. Porque no solo es vender, sino que en mi caso yo aplico día a día el usar el material. Yo soldo material, lo hago en la práctica. Estás con las manos en el barro, en el Sí, fondo, ¿no? Como estoy decimos ahí, nosotros, más allá de que yo pueda... Voy desde lo que dice Gerardo, desde lo que quiere el cliente hasta que yo se lo entrego y se lo instalo. Entonces, lo mío es muy de adentro. Ya. Pues yo estoy ahí soldándolo. ¿Qué nos puede decir Gerardo? ¿Está ahí en esa misma posición o está en otra? Yo te respondería pues en camino, ¿no? De aprender, porque creo que para llegar a la palabra, para mí la palabra maestro es muy fuerte. Sí. Entonces, yo digo, es un proceso continuo. Yo aprendo mucho de quienes manipulan el material, ¿no? Y no hay otra manera de entenderlo, obviamente al cliente final, pero quienes manipulan, quienes transforman, quienes entregan, pues son los que viven el reto, porque son los que están más cerquita del cliente final. Uno como distribuidor es, ahí está el rollo y te alejas. Pero, por ejemplo, Karen, Claire, que están pegados al cliente final, pues realmente viven todo, desde la parte técnica hasta la parte del proceso de compra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en mi caso a mí me falta mucho por aprender todavía, estar pegado a las empresas como Claire para entender nuevamente lo que decíamos al inicio de la conversación, o sea, cómo transformas toda esta parte técnica en algo que llegue al cliente final. Y el mayor reto siempre lo tiene quien está más pegadito al cliente final, ¿no? Los fabricantes están lejos del cliente final. Los comercializadores, distribuidores, mayoristas estamos un pasito, pero también un paso más lejos, ¿no? Pero finalmente como Claire, Karen, están muy pegados ahí. Entonces, para mí siempre el consejo que yo me doy es escucha a tu canal, ¿no? A tu canal de distribución o de transformación, porque ellos son los que escuchan al cliente. Entonces, yo creo que para esta parte de caminar hacia la maestría, creo que es todos los días. Ya, perfecto. Sí. Bueno, la respuesta correcta, ¿no? Como precisa, justa y concisa. Políticamente correcta. Políticamente correcta. La tenía hasta anotada y quedó por ahí. No, bueno, agradecerles entonces. La plática hace el maestro. Sí. Eso. Agradecerles por el tiempo, la confianza, dejar los invitados también a ver el segundo capítulo de este podcast que estamos implementando, me atrevería a decir, y somos pioneros en eso, en Chile al menos. El primer podcast es exclusivamente enfocado en la industria del plástico. Nuestro segundo capítulo va a tratar sobre arquitectura textil, así que probablemente ahí ustedes también lo puedan seguir y verlo. Protección solar, un poco enfocada en otras materias, pero también en torno a lo que tiene que ver con el plástico. Así que nada, agradecido. De acuerdo. Me despido de todos. Muchas gracias al equipo técnico también tremendo que hay detrás para esta implementación, a LDM por apoyar iniciativas como estas y a todos los proveedores y marcas que a lo mejor hemos estado viendo también a través del monitor acá todo este tiempo. Eso. Saludos y gracias. Saludos, gracias. Gracias.